En el enfoque biopsicosocial formulado por George Engel, sostiene que la salud y la enfermedad no son eventos meramente biológicos, sino son el resultado de la interacción completa entre factores biológicos, psicológicos y sociales. En la práctica clínica de enfermería, comprender esta interdependencia es fundamental para brindar un trato humanizado y libre de estigmas. El presente informe analiza dos realidades clínicas frecuentes en la salud comunitaria: la experiencia de un paciente pediátrico en etapa terminal, en este caso que es Gabriel, de 10 años, y el deterioro cognitivo leve de un adulto mayor, don Ernesto, de 78 años, proponiendo estrategias de intervención orientadas a mejorar la calidad de vida de ambos y de sus familias. Iniciamos con el análisis del caso uno, en este caso de Gabriel. Es un niño con una enfermedad terminal. Vamos a identificar factores. Factores biológicos tenemos como lo que es el tumor cerebral maligno en esta fase avanzada, la sintomatología caracterizada por el dolor frecuente, pérdida progresiva de movilidad corporal y alteración visual requiere cuidados paliativos domiciliarios intensivos. En factores psicológicos, el proceso del afrontamiento del duelo según las etapas descritas por Elizabeth Kubler-Ross. La transición inicial es rebeldía, negación hacia una fase de introspección, reflexión al apego materno, presencia de ansiedad, separación, temor por el bienestar emocional de su madre y tristeza por la interrupción de su escolaridad. Esto se genera en una manifestación de mecanismos de defensa adaptativos como expresión simbólica a través de dibujos, cartas o conductas altruistas hacia otros niños. En lo que referente a factores sociales tenemos el aislamiento del entorno escolar formal, pérdida de dinamismo con sus grupos de pares, apoyo social estructurado por la presencia de su madre, el equipo médico de psicología paliativista y un grupo de voluntarios del hospital. Como una fundamentación teórica tenemos que el comportamiento de Gabriel se fundamenta en dos marcos teóricos centrales: los modelos de la etapa del duelo y el afrontamiento de la muerte. Elizabeth Kubler-Ross nos indica justamente ello. Explica que la fluctuación afectiva del niño, en este caso de Gabriel, ha atravesado etapas de negación, ira, rebeldía, hasta llegar a momentos de depresión irreflexiva, aceptación simbólica. A sus 10 años, pues según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, etapas de operaciones concretas, el niño ya comprende la irreversibilidad de la muerte, aunque exprese sus inquietudes a través de un lenguaje metafórico. ¿Qué pasa cuando ya no esté? Y todo ese tipo de cosas que estaría preguntando el niño, pues en este caso se genera de ello. La teoría del apego de John Bowlby: la amenaza vital reactiva, intensa del sistema del apego. La figura materna se convierte en el refugio primordial frente a la vulnerabilidad física, la incertidumbre existencial. Como estrategias tenemos las siguientes. Tenemos en el trato humanizado y el bienestar emocional, pues tenemos la comunicación asertiva, una expresión simbólica, implementar la ludoterapia, arterapia, supervisada por enfermería y psicología para validar sus emociones sin forzar un lenguaje justamente explícito sobre la muerte que pueda traumatizarlo. El acompañamiento domiciliario integrado. En este caso sería capacitar a la madre en el manejo sintomático del dolor para disminuir el sufrimiento biológico y fortalecer la percepción de la seguridad del niño. La continuidad social, fomentar el contacto a distancia o mediante cartas con sus compañeros de la escuela para pues perseverar su identidad social. En el segundo caso tenemos el análisis del adulto mayor con una pérdida de memoria, en este caso don Ernesto, de 78 años. Tenemos como factores biológicos que el diagnóstico médico nos indica un deterioro cognitivo leve, es decir, una pérdida progresiva de la memoria a corto plazo, fallas en la orientación espacial y repetición de discursos. Eso lo que genera, pues en este caso, los factores biológicos. Y en los factores psicológicos tenemos la pérdida del sentido de autoeficacia y utilidad personal. Es decir, en este caso, paciente se cuestiona y dice ya no soy útil, generando pues alteraciones del estado de ánimo caracterizados por irritabilidad secundaria a la frustración, retraimiento social y síntomas depresivos reactivos a la pérdida de la autonomía.
Se va a sentir pues molesto, irritado, justamente porque siente que ya no es autónomo, ya no está generando sus funciones de manera correcta. En factores sociales tenemos que la dinámica familiar de sobreprotección por parte de su hija prácticamente lo está infantilizando, o sea, lo está tomando, lo está cuidando demasiado como un niño y generando un distanciamiento comunicativo por parte de los nietos, por la falta de la psicoeducación, reducción de la red de apoyo social, manteniendo únicamente el contacto significativo semanal con un vecino aproximadamente. En lo que es la fundamentación teórica de este caso, la teoría pues tendríamos como teoría del desarrollo de Eric Erikson en etapa 8, integridad versus la desesperación. El adulto mayor evalúa el sentido de su vida, la pérdida abrupta de roles activos, pues en este caso podría ser como club de lectura, caminatas, y la falta de autonomía lo colocan a don Ernesto en un riesgo de caer en depresión y pues prácticamente un sentimiento de inutilidad, o sentirse inútil sería la palabra, tal vez directamente. Y la teoría de autoeficacia de Albert Bandura, el percibir la falla de tareas cotidianas simples y experimentar la restricción de su independencia por parte de su familia disminuye drásticamente en su creencia de sus propias capacidades, lo que vuelve a generar pues irritabilidad y aislamiento defensivo. Prácticamente se va a irritar, se va a molestar constantemente y se va a aislar justamente como una forma de defensa. Lo que se busca en estrategias y trato humanizado para el bienestar emocional de dicho paciente es programar la estimulación cognitiva basada en intereses de don Ernesto, implementar talleres de lectura adaptada, juegos de mesa como ajedrez con su vecino para ralentizar el deterioro cognitivo y fortalecer la reserva neuronal. En psicoeducación familiar, pues es brindar pautas a la hija y a los nietos para sobre el manejo del DCL orientadas a evitar justamente la sobreprotección infantilizadora y fomentar una comunicación empática con el paciente. En perseveración de autonomía es diseñar un entorno seguro en el que justamente don Ernesto pues se pueda sentir eh, a gustos, cómodo. Para ello pues se podría generar de la siguiente manera un etiquetado de objetos, agendas visuales que le permitan realizar actividades básicas de forma independiente de don Ernesto. Y pues como una fundamentación general de autores referentes a ello, pues tenemos a George Engel en 1977 establece la necesidad de integrar dimensiones biológicas en los factores socioemocionales para una atención clínica integral. Elizabeth Kubler-Ross en 1969 nos indica un marco conceptual indispensable para abordar el duelo y la fase terminal pediátrica de los cuidados paliativos. Y Eric Erikson, 1968, nos permite comprender las crisis de desarrollo del valor del sentido de la vida y el envejecimiento. Recordemos que si nos basamos también en datos estadísticos, pues en este caso, pues los cuidados paliativos pediátricos, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, más de 21 millones de niños a nivel mundial requieren cuidados paliativos anualmente, pero solamente el 14% de quienes lo necesitan tienen el acceso efectivo a ello. En lo que es la salud mental y demencia de adultos mayores, pues la OMS reporta que aproximadamente 55 millones de personas viven con demencia en el mundo. El deterioro cognitivo leve, el DCL, afecta a un estimado del 10 al 20% de adultos mayores de un rango aproximadamente de 65 años. Y el impacto familiar en los adultos mayores en el Perú, según los estudios del Ministerio de Salud, el MINSA, cerca del 40% de los cuidadores informales de adultos mayores con deterioro cognitivo sufren de síndrome de sobrecarga del cuidador o burnout del cuidador, debido a la falta de psicoeducación previa, justamente.